Europeu. Cosas del directo, pensaba que no iba a presentar Carmen. Bueno, me paso al castellano. Continuamos el jueves de la Semana de la Economía, como siempre, hablando de Europa. Lo comentábamos antes de entrar, bueno, es un privilegio, Blanca, que estés con nosotros, la verdad, un auténtico placer, porque tener gente referente en la Unión Europea y sobre todo de primer nivel, pues para nosotros es importantísimo, ¿no? Y al final venimos a hablar de Europa, que muchos, sobre todo la gente joven, lo ve como algo lejano, como algo de fuera. Mucha gente incluso cuando va a Bruselas dice, me voy a Europa. No, no, Europa es esto, Europa somos todos y es importante, ¿no?, tener la información y sobre todo normalizar que Europa es ya una realidad desde hace muchos años, que es importantísima y que juega un papel relevante en nuestras vidas. Así que, Blanca, muchísimas gracias, espero que os guste. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación y felicidades por esta nueva edición de la Semana de la Economía. Bueno, yo soy de Zaragoza y para mí es un placer estar con vosotros, acompañaros en esta iniciativa tan interesante de Alcira. Quiero hoy compartir con vosotros algunas experiencias que he tenido en mi carrera profesional y algunas lecciones que he aprendido. Voy a tratar de hacer eso en los primeros 40 minutos porque después me gustaría realmente escuchar cuáles son vuestras preocupaciones y que podamos tener un pequeño debate. En la primera parte quiero dar un poco un panorama general de cómo está avanzando el mundo, qué diferencias hay entre los países más desarrollados, los menos desarrollados. En la segunda parte querría hablar de algunas medidas que se han tomado con éxito en los países, por qué unos países avanzan y otros no, qué pasa con la desigualdad, qué pasa con la pobreza, los retos que tenemos ahora mismo, cambio climático. Y después, en la última parte, me gustaría que empezásemos un diálogo y, si queréis, podemos hablar un poquito también del contexto actual, porque todo lo que está pasando en este momento con los conflictos bélicos, con la guerra tecnológica, la guerra comercial, etcétera, etcétera, eso lo dejamos para la tercera parte. Bueno, empezando ya con los desequilibrios mundiales. Estamos acostumbrados siempre a escuchar que hay dos tipos de economías, las más avanzadas, las menos avanzadas. Se escucha mucho hablar de Estados Unidos, de China. Son los países que tienen el Producto Nacional Bruto, que es lo que mide, lo que produce y exporta y consume una economía, más alto. Primero Estados Unidos, seguido de China, Japón, Alemania. Los países con menos Producto Nacional Bruto son islas pequeñitas del Pacífico, del Índico, que casi no se mencionan. Bueno, esto parece lógico, que los países más grandes, con muchos más ciudadanos, produzcan mucho más. Por tanto, para saber realmente cuál es el producto de un país, tenemos que dividir esa cifra por el número de habitantes. Y entonces con esto calculamos el Producto Nacional Bruto per cápita. Y esto nos permite clasificar los países en varios grupos. Los países con Producto Nacional Bruto per cápita de menos de unos 1.100 euros al año son los más pobres del mundo, son los que se llaman países de renta baja. Tenemos países como la República Centroafricana, Burundi, que son los más pobres del mundo. Segundo grupo son los países de la renta media-baja, como Bolivia, Ghana, Pakistán, que tienen entre unos 1.100 y unos 5.000 euros de renta per cápita. Luego tenemos los países de renta media alta, donde están países como Turquía, Colombia, Sudáfrica, Perú, que tienen entre los 5.000 y unos 14.000 euros de renta per cápita al año. Y luego están todos los demás, que están más altos de este umbral, donde está España, por supuesto. Y en este grupo de los países más ricos, digamos, los que encabezan el grupo son, con esta variable, Producto Nacional Bruto per cápita, Luxemburgo, Singapur y Noruega. España hace unos años tenía una renta per cápita mucho más baja de la que tenemos hoy. La importancia de esta clasificación, ¿cuál es? Además de ser una clasificación, es que da una señal a los inversores, a los bancos, a las instituciones de ayuda al desarrollo, a las ONGs, de dónde se sitúa el país. Y esto permite elegir el tipo de instrumento financiero, el tipo de diálogo que se va a tener con este país. Pero sobre todo a la hora de dar un préstamo, por ejemplo, de una institución internacional, los países más bajos se suelen dar con tasa de interés cero, mientras que
países más altos pues se pueden permitir pagar un poquito más. Y en ese sentido la clasificación es interesante. Pero mucho más importante que esta clasificación es saber cómo evolucionan los países. Y ahí tenemos que ver la tasa de crecimiento. Por ejemplo, en el año 2022, mientras que países como la India o China crecieron a más de 6%, otros países como Angola lo hicieron solo a menos de 1% y Ucrania, por razones obvias del conflicto bélico, tuvo crecimiento negativo, destruyó en lugar de crecer, negativo 8,7%. Hay países en el mundo que en lugar de crecer, decrecen y que lo han hecho durante décadas. ¿Y quiénes son estos países y qué tienen en común? ¿Por qué países se quedan atascados e incluso retroceden mientras que otros despegan? Todos los países que suelen quedarse en el mismo nivel, que se han quedado en el mismo nivel y que no consiguen despegar, tienen algo en común. Suelen ser países, primero, con un alto nivel de corrupción. ¿Vale? Quiere decir que lo que se gasta no llega a donde estaba destinado, sino que acaba en el bolsillo de alguien que no tiene nada que ver con el objetivo. Es la definición de corrupción. Países con conflictos como Afganistán, Ucrania, estados fallidos como el caso de Líbano, países muy vulnerables al cambio climático, pequeñas islas que dependen de la exportación de uno o dos productos, que son, digamos, como se dice en economía, price takers, que venden uno o dos productos y cuando el precio de ese producto fluctúa, pues ellos ganan o pierden, ¿no? Y que no pueden hacer nada más. Y estas tendencias son las que hacen que las brechas entre los países sean cada vez más amplias. Por ejemplo, en los años 60, Argentina y Corea del Sur tenían el mismo Producto Nacional per cápita y ahora, pues obviamente, la diferencia es enorme en términos de desarrollo, de niveles de bienestar de la población. O, por ejemplo, si comparamos Corea del Sur con Egipto, a Egipto le cuesta un año exportar lo que Corea del Sur hace en una semana y hace unos años partían del mismo nivel de renta per cápita. Han tomado ciertas medidas, que es lo que explicaremos ahora. Cuando hablamos del continente africano, pensaremos todos los países del África subsahariana tienen las mismas dificultades. No, tenemos países como la isla Mauricio, Botsuana, que teniendo más o menos los mismos recursos o teniendo más o menos el primer punto de partida, han sabido gestionar bien sus recursos y han tenido mucha más transparencia y han puesto en marcha medidas que les permiten haber crecido mucho más que el resto. Luego, dentro de cada país también existen desigualdades. O sea, no porque un país sea clasificado como un país de renta media, quiere decir que todos los ciudadanos tienen renta media. Precisamente esa definición de producto per cápita significa que es una media. O sea, que están los más ricos de la sociedad y los que ganan menos de 600 euros al mes, que es como se define la pobreza, por ejemplo, en nuestro país, en España. Entonces, es simplemente un promedio. No nos dice absolutamente nada de la desigualdad. Entonces, para saber cómo se beneficia a la población de ese crecimiento, en el caso de que el crecimiento sea positivo, tenemos que recurrir a otras medidas. Os doy, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, yo estuve allí en el año 1994. Era uno de los países más pobres del mundo, tenía 300, el equivalente, siempre digo equivalente en poder adquisitivo, unos 350 euros de Producto Nacional per cápita al año, uno de los más pobres del mundo. ¿Qué pasó? Que unos años más tarde descubrieron enormes yacimientos de petróleo. ¿Cuál es la situación hoy? Aunque se clasifican como país de renta media, baja media, con unos 7.000 euros per cápita al año, tienen 80% de la población que no tiene lo mínimo para satisfacer las necesidades básicas de vestirse, de alimentarse, de tener una vivienda. Entonces, ¿qué significa? Lo de los 7.000 euros per cápita al año no nos dice nada cuando solamente es 20% de la población la que tiene derecho a una vida digna. Por eso necesitamos otras formas de saber cómo de desigual es una sociedad. Y para esto un economista italiano que se llama Gini definió el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini que va de 0 a 100. 100 significaría que una sola persona tiene toda la riqueza del país y 0 significaría que todos son iguales. Obviamente ninguna sociedad se sitúa ni en 0 o ni en 100. Entonces tenemos que ver dónde se sitúan los diferentes países porque nos da una fotografía de cómo el crecimiento está repartido o mejor dicho, cómo el crecimiento está beneficiando a la sociedad o cómo los ciudadanos contribuyen a ese crecimiento.
Y ahí, por ejemplo, si vemos las estadísticas del coeficiente de Gini, vemos que los países más desiguales del mundo son Sudáfrica y Brasil. Sudáfrica tiene el número 63 y Brasil tiene el número 53 dentro de esta escala del coeficiente de Gini. Y a título de ilustración de qué significa esta desigualdad, os comento que, por ejemplo, en Sudáfrica hay ciudades como Johannesburgo que son extremadamente inseguras. ¿Por qué? Porque hay una diferencia tan brutal entre los que tienen y los que no tienen, que esto crea muchísima tensión social y crea un ambiente de inestabilidad de la sociedad. Y esto pasa también en otras ciudades en Brasil, como Sao Paulo, por ejemplo. Los países más igualitarios, ¿cuáles son? Curiosamente, algunos se encuentran en la Unión Europea. Eslovenia es uno de ellos, la República Checa, que está en el número 25. Europa tiene un Gini de un número entre 33 y 35, ha mejorado en los últimos años. Bueno, aparte de estos ejemplos extremos que os he dicho de Johannesburgo o Sao Paulo, me podéis preguntar, bueno, pero ¿por qué nos interesa tanto la desigualdad? Siempre va a haber, alguien podría decirme, bueno, siempre va a haber ricos y pobres. A lo mejor yo he elegido tener un sueldo de 1.000 euros porque me encanta mi profesión. Podría haber elegido otro que ganase mucho más, pero yo quiero ser lo que soy y la sociedad necesita de todo. La sociedad necesita barenderos, abogados, maestros, necesita de todo. Por tanto, siempre va a haber diferencia. Entonces, ¿por qué esta preocupación por la desigualdad? Bueno, la literatura económica nos dice que las sociedades que son muy desiguales, siempre va a haber algo de desigualdad. Y la parte positiva de que haya desigualdad es que aquellos que están, digamos, en la cúspide, que tienen rentas mayores, pueden crear empleo, pueden traer nuevas tecnologías y beneficiar al resto de la sociedad. O sea, que siempre es bueno tener algo de desigualdad en ese sentido. Sin embargo, la misma literatura económica nos dice que cuando esas desigualdades son muy fuertes, esto a la larga, en el largo plazo, desacelera el crecimiento. Dicho de otro modo, un país no puede crecer mientras mantenga desigualdades. Y estas desigualdades se pueden manifestar de muchas maneras, por ejemplo, el acceso o falta de acceso de las mujeres a la fuerza laboral es una desigualdad. O el hecho de que los agricultores en muchos países de la Unión Europea tengan unas rentas muy por debajo de la media nacional es una desigualdad. La desigualdad se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Y como decía, lo que hay que evitar es precisamente esas desigualdades extremas que crean tantísimas diferencias entre los ciudadanos, no solamente porque esto no permite al país de avanzar, sino por la desigualdad social y la tensión social, incluso el crimen. Algunos de los movimientos extremistas en países en vías de desarrollo están unidos precisamente a esa falta de igualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. La desigualdad también da lugar a la inmigración ilegal, porque las personas que no tienen lo suficiente para pasar el día, a través de medios sociales, a través de muchos otros medios, saben que en otros países pueden tener tal vez una vida más digna y a veces hasta arriesgan sus vidas por conseguir ese tipo de vida. Y si queréis hablaremos de la migración después en el debate, porque sé que es una de las preocupaciones fundamentales en España y estaré encantada de daros mi opinión sobre el tema. En cuanto a desigualdad, siempre recuerdo también a un premio Nobel de Economía que se llama Bob Solow, que falleció hace muy poco tiempo, muy mayor, que él siempre hablaba del salario mínimo, que también es otro tema que en España últimamente está creando bastante polémica. El salario mínimo de referencia, que como sabéis en la Unión Europea cada país tiene uno diferente, porque claro, las sociedades son diferentes, los niveles de productividad son diferentes, no podríamos tener el mismo en todos los países. Obviamente no tenemos ese nivel de homogeneidad en Europa. Pero Bob Solow decía que un pequeño aumento en el salario mínimo interprofesional tiene como repercusión un efecto muy, muy positivo sobre la desigualdad y, sin embargo, un efecto muy pequeño sobre la eficiencia. O sea, si hay todo se mide, por supuesto, también en comparación con la productividad y por eso siempre se tiene que determinar dialogando entre la clase empresarial, los sindicatos, los trabajadores, etcétera. Pero siempre y cuando se tenga en cuenta la productividad,
subir un poco el salario mínimo interprofesional suele tener una repercusión muy negativa, como digo, reduciendo la desigualdad, y tampoco crea ineficiencias a nivel de las empresas o de aquellos que crean empleo. Otro tema que, si queréis, podemos debatir más adelante. La desigualdad, como decía, entre países, además de dar lugar a fenómenos migratorios radicales, también da lugar a populismos y también da lugar a radicalización y a crear mucha tensión social. Algunos de los grupos extremistas que hemos visto, que vemos desafortunadamente todavía en el mundo cometiendo atentados, vienen, el caldo de cultivo de estas personas son grupos donde ellos no tienen un trabajo, no se ven apreciados por la sociedad en su país, no lo estoy justificando, pero digo cómo se genera. No tienen una función, no sienten que tienen una función, no sienten que el gobierno les escucha, entonces son muy vulnerables, sobre todo cuando son jóvenes, que alguien venga de fuera y les diga: yo te voy a dar un propósito, tú vente conmigo, yo te garantizo que tú vas a ser útil, que vas a tener una misión. Y esto precisamente viene de situaciones de pobreza, de situaciones de marginación en las sociedades en las que hay muchísima desigualdad. Todas estas brechas entre países y dentro de los países se agravan cuando viene una crisis. ¿Qué pasó con la pandemia COVID-19? Pues que aquellos que tenían, por ejemplo, que trabajaban en el sector informal, que no tenían contrato, estoy hablando no concretamente de España, sino más en general, aquellos que no tenían un puesto de trabajo formalizado, fueron los primeros que perdieron su medio de vida, ¿no? Entonces, todas las crisis afectan primero a los que son más vulnerables. Y cuando viene este tipo de crisis, y además ahora el mundo está sufriendo, primero sufrimos de la pandemia, después vino la guerra de Ucrania, todo esto son choques que se van acumulando, luego tenemos otros conflictos abiertos, el de Gaza, que aunque parece que no están cerca, pero sí afectan el precio del petróleo, afecta el precio del transporte. Todo esto nos va afectando y siempre son los más vulnerables los que pagan. Digamos que estas crisis, el que tiene ahorros, el que tiene un buen puesto de trabajo, está mucho más protegido que los que tienen pues una situación más vulnerable. Y todo esto contribuye a la desigualdad. Otro factor que contribuye a la desigualdad son los modelos de desarrollo demasiado urbanos. ¿Por qué? Porque se van aislando las zonas rurales, hay cada vez más abandono de las zonas rurales, hay más empobrecimiento y de paso también no protegemos los ecosistemas que son tan importantes para la agricultura, para la subsistencia. De nuevo, los modelos de desarrollo que están demasiado centrados en las ciudades también contribuyen a la desigualdad. Y otro factor que contribuye mucho a la desigualdad tiene que ver con las infraestructuras digitales. Vosotros, la mayoría, tenéis acceso a Internet sin ningún problema. Bueno, en muchos países no es esa la situación. Hay muchos grupos, zonas rurales, zonas remotas, que tienen un acceso a Internet que no es de confianza, que no es constante. De hecho, también pasa con la electricidad, y estas fallas de la infraestructura también crean, digamos que un avance a varias velocidades, y siempre hay una parte de la población que no puede avanzar a la misma velocidad. Por eso es muy importante que a menudo que nos digitalizamos, que introducimos nuevas tecnologías, etcétera, que se haga de manera que no se aumente todavía más la brecha entre los que tienen recursos y los que no tienen. Y lo que más agudiza la desigualdad es cuando la parte de la sociedad que tiene menos recursos vive en situaciones de pobreza. Las situaciones de pobreza pensábamos que se daban solamente en países pobres. No. En España tenemos casi 9% de la población que está en situación de pobreza severa. Pobreza severa, o sea, quiere decir que tienen menos de 20 euros al día para todo, esos 20 euros para vivienda, comida, vestirse, todo, alimentarse. Casi 9% de la población española está en esa situación. Y si definimos la pobreza de manera un poco más amplia, en lugar de menos de 20 euros, digamos menos de 80, que es el que corresponde más o menos a la renta media que tiene España, la cifra aumenta a 20%. O sea que la pobreza no es algo del África subsahariana. Estamos viendo porcentajes importantes de la población en países desarrollados, como es España, y también, bueno, Estados Unidos, por supuesto. Hay un porcentaje de la población muy alto que vive en situaciones de pobreza. En
en todos los países que se consideran países de renta media, alta y alta, según la definición que os he dado al principio, todos estos países tienen un porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Se ha hecho mucho por reducir la pobreza con éxito, o sea, es posible reducir la pobreza. De hecho, entre el año 2000 y el año 2015 se redujo la pobreza de 36% a nivel mundial. En el año 2000, 36% de la población mundial vivía en situación de pobreza. Y esta cifra se bajó a 10% en el 2015 y a 8,6% en el 2018. Y ahí vino después la pandemia, los conflictos, y se ha retrocedido desde el año 2019 hasta ahora, se ha retrocedido en cuanto a reducción de pobreza años. Hemos dado marcha atrás. No en todas partes, pero se considera que la combinación de la pandemia junto con la guerra de Ucrania y otros conflictos que prevalecen desafortunadamente han subido el porcentaje de la población mundial que vive en situación de pobreza a 9,2%. Y esto significó, al principio de la guerra de Ucrania, porque todavía el mundo estaba recuperando de la pandemia, y acordaros que el problema de la inseguridad alimentaria que algunos países tenían se agravó, porque Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales, los cereales son absolutamente básicos en la dieta de muchos países del Mediterráneo y del África subsahariana. Y el número de personas que empezaron a vivir bajo el umbral de pobreza solo como consecuencia de la pandemia y la guerra de Ucrania pasó a 95 millones en el mundo entero, que es bastante. Es verdad que hay un lado positivo de todo esto, y es que hay países que han conseguido reducir la pobreza. En Asia, casi todos los países, exceptuando Afganistán, Asia Central, Corea del Norte y Papúa Nueva Guinea, todos los demás países de Asia han reducido en todo el continente asiático la pobreza, sobre todo gracias al efecto de China y de India, que son los que más han reducido, y esto ha tenido también un efecto regional positivo. En América Latina la situación es un poquito más decepcionante, porque la pobreza realmente disminuyó mucho de entre el 2000 y 2015, pero a partir de entonces ha seguido subiendo. Y todavía hay muchos países que no consiguen realmente reducir las tasas de pobreza. Por ejemplo, Perú, que se puede considerar que es un país que ha logrado la estabilidad macroeconómica y ha pasado de renta baja a renta media alta, todavía tiene un 20% de personas en situación de pobreza. Cuando yo trabajé en Perú, al final de los 90, tenían un porcentaje de pobreza de 50%, o sea, la mitad de la población vivía en situación de pobreza. Pero en muchos otros países del continente latinoamericano el progreso no es tan visible. Y, por supuesto, el país que menos ha avanzado en cuanto a reducir la pobreza el continente que menos ha avanzado es obviamente el continente africano, donde parece que persiste. Pero ¿por qué persiste la pobreza? ¿Por qué es tan difícil erradicarla en algunos países? Bueno, el otro premio Nobel de Economía, Amartya Sen, al que también admiro mucho, él decía que la pobreza no es lo que tienes o no tienes, es la posibilidad de salir de la situación en la que estás. Si tú naces en un medio donde no tienes recursos, pero tienes acceso a la educación, o tienes sanidad pública, o tienes una familia que te apoya, vas a poder salir, vas a poder estudiar. Entonces es un poco irrelevante dónde naciste. El problema es cuando no consigues salir del medio en el que estás. Eso es lo que decía Amartya Sen. Y ahí podemos decir claramente, la definición de pobreza del Banco Mundial del año 2000 se consideran 3 dimensiones. La primera es la posibilidad de tener un ingreso, un medio de vida. O sea, si tú no tienes un trabajo o una manera de ganarte la vida, es muy difícil que salgas de la situación de pobreza. La segunda es la protección. Tú puedes tener un trabajo, pero si cuando tienes una enfermedad o tu familia tiene una enfermedad, no tienes cobertura sanitaria, puedes quedarte anclado en una situación de pobreza. En Nueva York ahora mismo veis algunas personas que están en la calle pidiendo, que eran personas de rentas medias, pero que han tenido facturas de hospital catastróficas, porque en Estados Unidos no tiene nada que ver con las facturas que pagamos aquí en España o en Europa en general, y hay personas que realmente pasan de ser personas de tener una casa y un medio de vida normal a estar en la calle, literalmente, porque no se han podido proteger. Luego también el seguro al desempleo es algo que es como una manta de protección a los que pierden su trabajo. Por tanto, la segunda dimensión de la pobreza es la protección. Y luego hay una tercera.
La tercera es el empoderamiento, que es una palabra, un término que se utiliza mucho ahora. ¿Y qué significa el empoderamiento? Significa que tienes una voz, que tienes una manera de influir las decisiones. Yo me acuerdo que cuando viajaba a África subsahariana, muchas veces había personas protestando en la calle, haciendo huelgas, y siempre preguntábamos quiénes son. Bueno, es que son 300 personas de una empresa que tal, que bueno, sí, han perdido su trabajo, va a haber un programa social, los van a reciclar, los van a volver a formar, tienen derecho a tener una alternativa, fenomenal. Pero ¿eran estos los pobres? No. Ellos sí tenían una voz y sí que al final se les escuchaba y se volvía a renegociar con ellos y tal. Pero los más pobres no tenían esa voz. Los más pobres estaban desorganizados, estaban en la zona rural, algunos no hablaban el idioma. Porque acordaros que en muchos de estos países hay como 4 o 5 idiomas, no todo el mundo, por ejemplo en Perú, en muchas zonas hay gente que no habla el español, hablan solo el quechua. Son personas menos organizadas, que a lo mejor no tienen sindicato, que están fuera de la ciudad, que no tienen los medios para... Estos suelen ser los que no están empoderados. Entonces, la tercera dimensión de la pobreza es el empoderamiento. Tener una voz y poder influir, poder negociar para la toma de decisiones es muy importante. En el marco de las Naciones Unidas, como sabéis, el objetivo de erradicar completamente la pobreza está fijado para el año 2030. Ya se sabe que algunos países no van a llegar, en parte porque cuando se definió el objetivo no sabíamos las crisis que íbamos a tener y en parte porque algunos países no van a ser capaces, no van a tener la posibilidad de llegar a ese objetivo. Los objetivos de desarrollo sostenible para mí representan un consenso mundial que significa que todos estamos de acuerdo que para un mundo mejor es absolutamente necesario que lleguemos a cumplirlos. Yo resumiría, ya conocéis que son los jóvenes, sobre todo estáis muy familiarizados, son 17 objetivos, 169 medidas, obviamente no las voy a nombrar todas, pero se resumen en 5 P's: población, paz, planeta, partenariado y prosperidad. Y aparte de que representan un consenso, yo sí que creo que nos marcan una pauta importante para ver qué tipo de desarrollo vamos a tener o deberíamos tener, y están todos muy interrelacionados, porque para reducir la pobreza tienes que tener acceso al agua potable, tienes que tener hospitales que funcionan, todo está relacionado. Con un medio ambiente que está deteriorado o porque hay mucha contaminación o porque tienes un desastre natural, como desafortunadamente ha sufrido Valencia recientemente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, por eso no podemos decir solamente crecer o reducir la pobreza sin tener en cuenta todas estas dimensiones sectoriales, la educación, la salud, todo esto está todo relacionado, el acceso al agua, todo esto está todo relacionado. Y yo creo que el hecho de que el mundo entero se haya puesto de acuerdo y que se esté midiendo el progreso de los países con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible es algo muy, muy positivo, porque antes del año 2000 no teníamos ese tipo de consenso. Se creó la primera vez con los objetivos del milenio, en el 2000, y luego se renovó con los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, hasta ahora hemos hablado, todavía estoy en la primera parte, hasta ahora hemos hablado de ingresos per cápita, desigualdad, pero en los países hay otra variable más en la que quiero también profundizar un poco, que es el equivalente del patrimonio en las familias. En las familias tenemos ingresos que entran y salen, gastos, y también normalmente puedes tener una casa, puedes tener algo que has heredado, todo eso forma parte del patrimonio y eso también es muy importante. Y en los países pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se calcula el patrimonio de un país? Pues se calcula con una metodología que se llama, hay varias, pero en general todas se resumen por lo mismo. Se llama la riqueza de las naciones. El equivalente del patrimonio de una familia para un país se llama la riqueza. Y esto consiste en cuantificar 3 variables que normalmente no son cuantificables, pero que sí que se les puede asignar un valor monetario con el propósito, primero, de saber dónde va el país en este mundo de desigualdades y segundo, también de poder alertar a los que toman decisiones de política económica de cuáles son las variables realmente importantes para ese país. Entonces, ahora os voy a dar algunos ejemplos. Estas 3 variables que determinan, además de la producción per cápita, la riqueza de un país son las siguientes. La primera es la calidad de las instituciones.
Y la calidad de las instituciones equivale a buena gobernanza y eliminación de la corrupción. Y esto tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho, la confianza en la independencia del Poder Judicial, la efectividad del Ejecutivo. Hay rankings, hay muchos índices ya que nos permiten saber dónde se sitúan los países en este tema de calidad de las instituciones. Y el año pasado, 2024, como sabéis, los premios Nobel de Economía, Daron Acemoglu, Simon Johnson y Jim Robinson, obtuvieron el premio precisamente por el trabajo que habían hecho sobre la importancia de la calidad de las instituciones. Y este factor se puede cuantificar y se puede saber cómo de avanzado o de retrasado está un país, porque esto realmente es absolutamente fundamental para la credibilidad del gobierno. También da una señal positiva o negativa a los inversores y destruye o construye las perspectivas de progreso. Gracias al índice global de corrupción, sabemos que los países más corruptos del mundo, desafortunadamente muchos están en África, son Somalia, Haití, Congo, Corea del Norte. ¿Cuáles son los menos corruptos? Los países nórdicos. Los países escandinavos son los que tienen el nivel de corrupción más bajo. La segunda variable, y voy a acelerar un poquito porque veo que ya me quedan solo 10 minutos, la segunda variable para determinar la riqueza de un país es el capital humano. Y el capital humano, ¿cómo se adquiere? Se adquiere a través de la educación. Los jóvenes sois el futuro del país. Si vuestros padres invierten en vuestra educación, no solamente garantizan un mejor nivel de vida para vosotros, sino que además garantizan el futuro del país. Entonces, construir el capital humano es absolutamente esencial y tiene que ser un capital humano que se adapte a las necesidades del mercado laboral. Por eso es tan importante que el contenido de la educación responda a esas necesidades del mercado laboral. Ahora tenemos las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, necesitamos ingenieros, ingenieras, necesitamos matemáticos, personas que escriban los logaritmos, que estos logaritmos se van a aplicar en la salud, se van a aplicar en la justicia, es un hecho, la inteligencia artificial es un hecho. Entonces, la educación se tiene que adaptar y tenemos que construir ese capital humano. Entonces, la diferencia entre una sociedad que tiene más futuro y la que se queda estancada es la inversión en capital humano. Y el tercero, muy interesante, y espero no tener que ir demasiado deprisa porque me parece también absolutamente importante, son los recursos naturales. Hay países que nacen con recursos naturales, que son países, por ejemplo, productores de petróleo o tienen grandes bosques o minas. Estos son recursos naturales, pero cuidado con destruirlos, porque a veces pensamos que son indestructibles, pero en algún momento se terminan. Entonces, el saber cuidar los recursos naturales también determina si el país va a tener más riqueza o no. Por ejemplo, la deforestación del Amazonas significa que a pesar de que parezca que el Producto Nacional Bruto de Brasil crece, a nivel de patrimonio, digamos, de riqueza, el país está perdiendo mucha riqueza. Y la parte negativa de la deforestación del Amazonas es que tiene un efecto en el cambio climático y nos afecta a todo el mundo, porque es en realidad como un pulmón del mundo. Y todas las corrientes que van a través del Atlántico, todo eso está afectado por la deforestación. Entonces, reducción de la riqueza en Brasil y reducción de la riqueza en el mundo. Bueno, con esto concluyo la primera parte, una fotografía amplia de lo que está pasando a nivel de progreso económico y social. Y ahora en la segunda parte me quiero centrar en medidas que se han tomado más en detalle, que ya he mencionado algunas, para explicar por qué algunos países han avanzado y otros no. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que probablemente os habéis dado cuenta, yo me mantengo absolutamente neutra en cuanto a partidos políticos, entonces si hablo de pobreza o de migración o de lo que sea, no trato en ningún momento de tomar ninguna connotación política porque eso me permite ser más libre en mi pensamiento, así que tenerlo en cuenta cuando hable ahora de estas medidas. Bueno, la primera de todas, bueno, no son medidas, sino más bien políticas, y no son para los gobiernos, son para todos, y tampoco es una lista exhaustiva, son cosas que yo he aprendido y que me parecen que son bastante relevantes. El primer punto es que el crecimiento tiene que venir de una manera equilibrada de los tres sectores, el primario, el secundario y el terciario. En el primario tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, los bosques, absolutamente necesario que sea, aunque en una economía industrializada la agricultura se relegue a, por ejemplo, un 8% del Producto Interior Bruto, absolutamente necesario para cualquier sociedad equilibrada que no desplacemos a la agricultura, que le demos la importancia que merece, que invertamos en extensión agraria, en irrigación, que las formas de producir sean eficientes, que apliquemos las nuevas tecnologías a la agricultura.
Segundo sector es la industria, que es el sector que más reconocemos porque bueno, la revolución industrial nos hizo crecer en Europa, ahora tenemos una revolución tecnológica. En este sector, obviamente, esta revolución tecnológica es la que va a transformar las maneras de crecer. Muy importante que la empresa privada, sobre todo las pymes, tengan un marco regulatorio y fiscal que les permita crecer. Y bueno, pues esto es todo lo que quiero decir sobre la industria porque no tengo mucho tiempo. Y luego, en cuanto al sector servicios, muy importante, España está diversificando, por ejemplo, y todos los países que han crecido y que han mantenido tasas de crecimiento per cápita altas en los últimos años son países que han tenido un sector servicios fuerte. ¿Qué tenemos en el sector servicios? Tenemos bueno, la información, la tecnología y las comunicaciones, porque claro, esto afecta a los otros dos, a la industria y a la agricultura. El saber asimilar todas estas tecnologías y know-how en las empresas, el tener una digitalización que permita un aumento de la productividad, esto es gracias todo al sector servicios. Relacionado con el comercio tenemos todo el tema de la logística. En algunos países, desafortunadamente, hay un coste no arancelario que impide que podamos exportar mucho más al resto del mundo. Este es uno de los problemas de los países africanos. Entonces, eliminar todo esto para que los servicios puedan realmente ser una fuente de crecimiento. Y en España se está diversificando sobre todo en el sector financiero. Nos estamos convirtiendo en un referente de ofrecer servicios financieros a través de la banca española. Este es el punto número 1. El segundo, que debería ser el primero, lo que pasa es que primero tenía que hablar de la economía y de cómo se genera el crecimiento, es mejorar la gobernanza y eliminar la corrupción, que ya lo he dicho varias veces. Decía el expresidente del Banco Mundial, Tim Wolfenson, que la corrupción es el cáncer del desarrollo. Y una de las maneras de reducir la corrupción, y si queréis hablamos más en detalle en la parte del debate, aparte de tener, por ejemplo, el tipo de digitalización de la contabilidad que te permita ver si el dinero se ha robado o no, que esto es básico. Lo que pasa es que parece simple, pero muchas veces los programas informáticos no se hablan entre ellos y también hay trampa, el que inventa la ley inventa la trampa. Aparte de todo eso, una de las claves para minimizar o reducir la corrupción es también llegar a un equilibrio entre lo público y lo privado. O sea, el Estado no lo puede hacer todo. Si le das demasiados fondos al Estado, más de un 33% del PIB, dice Vito Tanzi, uno de los mejores economistas fiscales que conozco, pues el Estado no va a tener necesariamente la capacidad de manejarlo todo. El Estado tiene que promover, tiene que innovar, tiene que dejar al sector público emerger. Tiene que haber un partenariado entre el gobierno y las empresas. No es el gobierno el que tiene que producir, sino que tiene que facilitar las cosas. Tiene que hacer las leyes, dar seguridad, tiene que haber seguridad en las calles, tiene que haber un mínimo de servicios de salud, pero luego los que crean puestos de trabajo son realmente sector privado. Y todo esto es importantísimo a la hora de tener buena gobernanza y calidad de las instituciones. Quería hacer algunos comentarios sobre lo que significa la buena gobernanza a nivel global, pero si queréis lo dejamos para el debate, ya que el tiempo se me está acabando. El tercer punto es, como he dicho ya antes, también invertir más en capital humano, y ahí tenemos la educación y la salud como los sectores básicos. Nos dimos cuenta en España cuando tuvimos la pandemia que no habíamos invertido suficientemente en salud. Bueno, esto había ocurrido en otros países, pero como no nos tocaba directamente no lo veíamos tan en serio. Ocurrió con la crisis Ebola en África. Entonces, en general, yo en todos los países en los que he trabajado he visto que el sector salud es el que menos importancia se le da. Se le asigna un porcentaje del PIB más bajo que a los demás. ¿Por qué? ¿Será porque no da votos? Muchos políticos prefieren construir un gran puente, una torre que ponga esto lo ha construido tal gobierno, que facilitar las jeringuillas en los hospitales, por decirlo claramente. Entonces, eso da menos votos y deteriorar la salud pública es muy peligroso, porque realmente es una de las tres dimensiones que decía yo de la pobreza. Entonces, esto en cuanto a capital humano, educación y salud son las bases. Y el cuarto punto tiene que ver con la protección de los sistemas y el medio ambiente. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente nos pertenece a todos. El cambio climático es una realidad, es ineludible y tenemos que adaptar los proyectos de manera integrada con todos los demás sectores. El cambio climático no es algo que ha venido a cambiar la manera como operamos, pero si no tenemos en cuenta que pueden ocurrir este tipo de desastres en nuestra planificación de infraestructura,
en algún momento el desastre puede ocurrir y el coste es muy alto, como desafortunadamente ha vivido Valencia, pero no es la única región que está expuesta a este tipo de choques que, bueno, hasta los más agnósticos del cambio climático, que puedan ser negacionistas, pueden admitir que en realidad en la última década estamos teniendo más fenómenos extremos de clima que nunca. Y que realmente lo importante es prepararse e internalizar todo esto. Entonces, cuidar el medio ambiente y saber internalizar el tipo de choques que podamos tener a nivel de cambio climático. Y finalmente, unas palabras sobre el multilateralismo, que está siendo bastante atacado recientemente, bueno, por diferentes razones. Esto tiene que ver más con el contexto actual. Yo pienso francamente que uno de los errores sería, porque ahora mismo hay una presión que viene de Estados Unidos, como todos sabéis, que parece dar a entender, y también, por otro lado, viene un movimiento similar, o viene viniendo ya en los últimos años de China, parece dar a entender que la superioridad de algunos países consiste en hacer o la guerra territorial, o la guerra tecnológica, o la guerra comercial. Yo creo que estos son falsos espejismos. Vivimos en un mundo muy interconectado y solamente el diálogo multilateral nos puede llevar a tomar medidas que benefician a todos. El mundo no es un juego de suma cero y no es porque un país sea mayor o mejor que los demás tienen que ser peor. Yo creo que al contrario, las soluciones tienen que venir del diálogo concertado, del diálogo multilateral. Creer en este multilateralismo, a pesar de que algunas organizaciones internacionales parezcan en este momento debilitadas, me parece esencial precisamente para evitar esa falsa hegemonía de algunos países y para saber poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones. Yo pienso que la diplomacia no debe de ir dirigida a mantener intereses comerciales, sino a crear verdaderas asociaciones, partenariados que permitan a los países promover el leapfrogging de las tecnologías, transferencia de tecnologías, impulsar la inversión extranjera, capitalizar recursos naturales y mano de obra, crear asociaciones equitativas y partenariados que sean mutuamente satisfactorios. Yo creo, sobre todo para los jóvenes en la sala, es muy importante que creáis en la posibilidad de seguir actuando así. Este es el mundo que hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos vivido en una atmósfera de comercio abierto, relativa paz, diálogo multilateral, y yo creo que a pesar de las presiones que vienen ahora, Europa se tiene que mantener firme. El proyecto europeo, yo creo a 100%, en que ha sido exitoso, y con esto paso un poco ya, enlazo con el ponente que viene después, que va a hablar de Europa. Creo que es más importante que nunca que las regiones, ahora estamos en Valencia, yo soy de Aragón y un poco mi visión en Aragón es la misma, que las regiones sean fuertes, que contribuyan a una España unida y que España contribuya a una Europa inquebrantable, que no nos dejemos llevar por las presiones que vienen de ambos lados, del este y del oeste, y que cada vez pongamos más en valor los valores que crearon la Unión Europea y que nos han permitido a muchos de nosotros tener un nivel de vida mejor en 27 países. Muchos de aquí sois más jóvenes, pero yo he visto el cambio. Yo he visto el cambio desde que España entró en la Unión Europea, y creo que somos mucho más fuertes juntos, que tenemos más libertad, que tenemos más acceso a todo tipo de bienes y servicios. Y bueno, pues soy firme creyente del proyecto europeo, y como sé que va a haber preguntas, tal vez lo dejamos aquí, si os parece. Gracias por vuestra atención. De sentarte, estamos cómoda. A ver, a mí es que yo creo que ha quedado un poco por conocer un poco mejor a Blanca. Siéntate, si quieres me siento contigo. Porque justamente como hemos estado hablando anteriormente de perfiles profesionales, y aquí hay gente joven también que ha estado en las intervenciones anteriores, pues decir que ella tiene un perfil profesional, no lo va a decir ella, lo voy a decir yo, a destacar. Son 31 años en el Banco Mundial, y luego, bueno, pues también ha sido directora de Naciones Unidas durante 2 años. Pero sí que me gustaría que empezara contando, porque también he visto que tuvo un contrato de prácticas cuando empezó, creo que en el Parlamento Europeo, ¿no? Y sí que es importante saber también que todo tiene un inicio y un origen, ¿no? Que no se llega así de cualquier forma, y que a veces las oportunidades pues están donde menos te las esperas. Y pasando un poco más esa parte pues de conocerla un poco mejor, ¿no? Ya que está aquí, que dijera
¿Qué supuso ese inicio en lo que ha sido luego toda su trayectoria profesional a nivel internacional? Ha vivido un montón de años en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues yo la verdad es que, no sé, estoy aquí alucinada y sorprendida, ¿no?, de todo esto. Nada. Bueno, pues muchas gracias por tus amables comentarios. Sí, bueno, yo vengo de un pueblo pequeño de Zaragoza y estudié la carrera en Madrid porque entonces en Zaragoza no había ciencias económicas y yo era muy joven, pero tenía algo muy claro y es que el mundo de la empresa me parecía muy reducido. Yo quería estudiar la economía más global. Entonces, de la Autónoma de Madrid pasé a una universidad francesa como investigadora porque el último año me dieron una beca para hacer un trabajo que además me permitió iniciar el doctorado allí, algo que yo no sabía, porque yo pensaba ir y volver a Zaragoza otra vez. ¿Y cómo fui al Parlamento Europeo? Bueno, porque entonces no era como ahora. Aquí tenéis la gran suerte de tener acceso a los medios sociales, Internet, todo está al alcance de la mano. También tenéis el riesgo de que estamos en la época de la desinformación y hay mucha información que no está verificada. Entonces también vivimos en la época de los tweets, los flashlights, los highlights y tenéis que tener cuidado con eso. Pero entonces era lo contrario. Entonces tenías que regirte por los carteles de la universidad, y yo siempre he tenido mucha curiosidad intelectual. Entonces, por un cartel de la universidad supe que como España y Portugal acababan de entrar en la Unión Europea, estaban admitiendo estudiantes para prácticas en el Parlamento y en la Comisión. Y bueno, ni corta ni perezosa me presenté y bueno, pues tuve la suerte, estuve 3 meses en el Parlamento y casi 1 año y medio en la Comisión. Y de allí lo mismo, ahí me empecé a interesar ya por los países en vías de desarrollo, porque en aquella época en España no teníamos todavía la economía del desarrollo, existía la economía internacional, pero fue en Francia donde aprendí que había países muy endeudados, países muy pobres, y una vez que empiezas a meterte en este mundo es como una pasión, tienes que seguir. Y ahí lo mismo, como no teníamos internet y había que buscar todo en las bibliotecas, yo necesitaba documentos que solo estaban en Washington. Entonces, bueno, de nuevo me enteré que en el Banco Mundial había prácticas y en el Fondo Monetario también. Y yo quería ir al Fondo Monetario porque tenía más que ver con el tema de mi tesis doctoral, pero vi que solo admitían 30 personas de todo el mundo. Y yo dije, bueno, ni se me ocurre. En cambio, el Banco Mundial admitían 250 y no sé si fue por el tema de mi tesis, porque era española, porque creo que fui desde luego la primera aragonesa, pero había muy pocos españoles porque, claro, las universidades americanas los profesores llaman por teléfono y tengo muy buen estudiante y tal. Y en cambio en España y en Francia no teníamos eso. Entonces no sé por qué, pero tuve la suerte y para mí yo me sentí, siempre digo de broma, es como el que quiere ser torero y le llaman de Sevilla o el que quiere ser cantante y le llama Pavarotti y dice, bueno, ven a cantar conmigo. Entonces yo poder ir al Banco Mundial me parecía lo máximo entonces, ¿no? Y entonces llegué y cuando llegué allí dije, este es el mejor sitio para trabajar en temas de desarrollo y por eso me enganchó tanto. Luego ya empiezas a viajar, te mandan muy joven a África, a Perú y ya llegas allí, ves la fotografía del país, te sientas a hablar con los sindicatos, con el gobierno, empiezas a ver, hay inflación, hay una huelga, les puedes ayudar, le puedes asesorar y te pagan por eso. Yo decía, pues aquí me quedo, ¿no? Y bueno, pues he aprendido mucho y ahora lo que quiero es poder aplicar o aportar todo lo que he aprendido en mi propio país y por eso estoy aquí con vosotros hoy. Muy amable. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, si hay alguna pregunta, espero que sí, que haya alguna pregunta. Mientras se la piensan. Con el nuevo orden mundial que tenemos ahora, bueno, con la ya hay, pues nada, prefiero que pregunte luego prefiero que pregunten. Bueno, en primer lugar, agradecerle esta... Perdón, ¿podéis encender? Es que nos deslumbra un poquito y no vemos las caras de la gente que pregunta. Bueno. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por una excelente presentación, pero quiero hacerle algunas preguntas que me han quedado. Por ejemplo, en el texto principal pone que una pregunta hacia dónde se dirige la Unión Europea. No ha hablado prácticamente nada sobre este tema. Y luego también, sí, yo le aseguro que el problema de la corrupción es, porque he trabajado en ese sector, he sido auditor en temas penales, de desfalcos y cosas de estas, que es uno de los graves problemas del crecimiento de muchas. No solamente eso, sino que se toman malas decisiones
porque se está hablando mucho de, por ejemplo, Marruecos como país que paga literalmente a funcionarios de la Unión Europea, incluso de nuestro país. Esas son las cosas. Y luego está también ahora una acción que está llevando Elon Musk, que es toda una departamento que tiene un presupuesto de 45.000 millones de dólares, que parece ser que allí se enviaban a unos países y conforme llegaba el dinero se quedaba la comisión, el receptor, y el resto iba al bolsillo de determinada clase política que hay que extirparla del poder. Y eso también se está estudiando aquí en España en estos momentos. Todo lo que tiene referencia a Santo Domingo y los bancos que están en esos sitios. Pero en fin, eso no es. Yo lo que más le voy a dar mi opinión de lo que va a pasar en Europa, si me lo permite. Permítele que conteste. Pues conteste y luego lo debatimos. Vale. Bueno, yo no me atrevo a dar una predicción y bueno, no he cubierto mucho Europa por falta de tiempo y porque el siguiente ponente va a hablar de Europa, pero lo que yo veo es que, como ya he dicho, Europa tiene que reforzar su proyecto europeo. Tenemos que crear el mercado único, sí o sí. Tenemos que tener una política de seguridad europea que no tenemos. Lo que no puede ser ahora, que parece ser que los gobiernos están pensando en aumentar el gasto público destinado a la defensa hasta un 2% del PIB, lo que no puede ser es que lo hagamos de manera separada a los 27, porque eso no sería una política de defensa europea. Entonces, necesitamos la política de defensa europea y esto va a requerir ceder un poquito de soberanía por interés común en Europa. Y esto no va a ser fácil, porque esta confianza entre los países a ese punto no existe. Todavía, por razones legítimas, todavía hay mucho nacionalismo en Europa, pero es que el proyecto del mercado único y de la Unión Europea tiene que seguir avanzando. Yo creo que bueno, ese es el primer punto de la política de defensa. Ahora puedo hablar un poquito de las otras dimensiones, pero lo que ha pasado en Europa es que hemos avanzado más en extensión que en profundización. Llegar a 27 países, pues los últimos que han entrado no tienen el mismo nivel de calidad de instituciones, por ejemplo, la situación del mercado bancario, del mercado de capitales. Son países que están un poco aprendiendo del resto de Europa occidental, y entonces avanzamos a varias velocidades. Y políticamente ha sido muy importante tener a los 27 y los que están esperando, todos los que están ya listos casi para entrar. Políticamente muy importante, una Europa más fuerte, mejor. Pero eso quiere decir que vamos un poquito más lentos en cuanto a armonizar. Y aunque tenemos el euro, que no todos los países lo tienen, pero la mayoría sí, claro, para que la política monetaria europea sea más eficaz, tenemos que tener un poquito más de coordinación, no voy a decir homogenización, pero un poco más de coordinación en las otras políticas, la fiscal, la laboral, etcétera, etcétera. Hemos avanzado mucho en la política comercial. Las otras dimensiones tienen que ver con, como decía, con todo lo que tenga que ver con la creación del mercado único, y para eso uno de los puntos más importantes es la creación del mercado de capitales europeo, porque no lo tenemos, y un mercado bancario europeo. Claro, los que vienen de fuera, los inversores, todavía ven un grupo de países. ¿Dónde me voy? ¿A Francia, a Italia? No ven una Europa, y necesitamos tener ese mercado de capitales abierto, y hay ya una serie de legislaciones y regulaciones previstas en la Unión Europea. Lo que pasa que ahora mismo tardamos mucho a llegar al denominador común. Obtener un consenso en la Unión Europea es difícil, por la diversidad, por las diferentes percepciones de esa necesidad de soberanía nacional, falta de confianza, algunos países que quieren ser ellos los líderes, los que se ponen en la foto con Estados Unidos o con China. Todo esto podría conducir a fragmentación de Europa. Yo creo que la tentación peor sería que algunos líderes europeos empiecen a poner sus intereses nacionalistas por encima de los intereses europeos, porque las presiones vienen de Estados Unidos, claramente, de otros países también, y más que nunca yo creo que Europa se tiene que mantener unida. No puedo predecir lo que va a pasar, pero deseo y confío en que Europa sepa estar a la altura de las circunstancias, fortaleciendo. Y las regulaciones están ahí. La Unión Europea avanza lento, pero avanza. Las regulaciones están ahí. Por ejemplo, en inteligencia artificial ya tenemos todo un manual de los riesgos, de la ética. O sea, Europa está preparada. Luego se nos critica porque pasamos mucho tiempo regulando. Sí, pero luego esas regulaciones en otros países las copian. O sea, que es verdad que
tenemos que avanzar un poquito más deprisa, pero francamente yo pienso que Europa sí va por el buen camino, pero yo soy eternamente optimista. Ojalá que el resto de los europeos lo sean también, ¿no? Pero encantada de escuchar su opinión. ¿Alguna pregunta más? Yo, por ejemplo, es que estoy viendo aquí gente que, claro, por cada uno de ellos hay una historia, ¿no? Y se me ocurre, lo que estabas diciendo, tenemos una política monetaria común, países que no entiendo todavía por qué después de tiempo no tienen la obligación de entrar en la moneda, que es súper importante. Pero también hay una parte que es tal vez a la que nos dedicamos más nosotros, que es la parte educativa, ¿no? Que no se entiende, chavales muy preparados que han decidido irse a estudiar la carrera universitaria a otros países de la Unión Europea, en un espacio común, y que, bueno, pues que luego llegan aquí y para obtener un título de homologación a veces cuesta más que si vienes de otros países que están fuera de la Unión Europea, con la inversión tan fuerte que hemos hecho, que han hecho las familias, ¿no? para que eso, porque normalmente al final también pueden ser universidades públicas, pero muchas veces son privadas, ¿no? Que ese título automáticamente no obtenga esa homologación. Se habló de Plan Bolonia en su día, al final no cuajó. ¿Qué opinión es la tuya con respecto a esta situación? Y porque, claro, imagínate, vienen con una titulación, un posgrado, y resulta que tienen un bachiller. ¿Y qué hacen con un bachiller 6 meses? Pues estar claramente desempleados, ¿no? Y eso es un drama del que poco se habla. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que decía de construir el capital humano en Europa es esencial que lleguemos a esta homologación, que haya muchas más posibilidades de prácticas, movilidad. Ya hay varios consorcios de universidades europeas. Yo conozco 2, pero son pocos. Necesitamos más. Necesitamos que los títulos sean reconocidos, que haya movilidad, que puedas hacer en un semestre, yo qué sé, en Italia o en Holanda y volver a España, que se te reconozca. Eso es obvio, porque ese va a ser el capital humano que Europa necesita tantísimo. Y pasa algo similar con la investigación. Ya de por sí Europa destina a la investigación y a la innovación mucho menos que otros países, pero si lo hacemos de manera coordinada, porque yo me he dado cuenta que a veces hay proyectos de investigación muy similares en varios países europeos, pero son paralelos. Entonces, si los pones a investigar de manera conjunta, el éxito va a ser muchísimo mayor y también la probabilidad de poder aplicar después todo el resultado de esa investigación en el contexto de un mercado europeo y no un mercado o español o alemán solamente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y me alegro de que lo hayas mencionado. Es otra de las dimensiones fundamentales. Nadie va a preguntar sobre la inmigración. Hola, buenos días. Gracias en primer lugar por la ponencia. Pero a mí me gustaría saber su opinión sobre un tema que hace unos años tuvo una cierta relevancia, que fue la famosa tasa Tobin. Como recurso como recurso a la desigualdad. Es decir, que esa famosa tasa sobre las transacciones internacionales pudiera generar recursos para aumentar o disminuir la desigualdad entre las naciones, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión y cuál es su vigencia en estos momentos en que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Gracias. Muy importante hacer referencia a la política fiscal. O sea, la tasa Tobin podría pensarse en ella como un instrumento más, un poco para armonizar y reducir desigualdad entre países, pero yo creo que no es la única solución. Hay que empezar por casa. Yo creo que si los países, concretamente la Unión Europea, tuvieran un sistema fiscal un poquito más armonizado y que respondiese a los mismos criterios, entonces no necesitaríamos necesariamente una tasa Tobin, porque esta tasa también tiene ciertas externalidades negativas. ¿Y qué significa que un sistema fiscal sea realmente adecuado para una sociedad? Yo creo que hay 3 principios. Primero, que los impuestos tienen que recaudar.
¿vale? Entonces hay que definirlos, hay que diseñarlos de tal manera que sean efectivos. Segundo, tienen que ser equitativos, eso significa que tienen que ser progresivos. La diferencia, o sea, el reto realmente es ver cuánta progresividad vamos a tener, porque tampoco quieres agobiar, lo que decía antes de la desigualdad, a los que más producen, lo que más tienen, porque entonces creas un desincentivo al trabajo, a la acumulación de riqueza. Entonces, obtener el grado ideal de progresividad, ese es el reto más importante. Y luego el tercero es que hay que mejorar la administración tributaria en todos estos países. Entonces, si tuviésemos en Europa sistemas fiscales que van en esa dirección, y no puedo entrar a hablar de la reforma fiscal en España porque entonces necesitaríamos otra conferencia, tal vez para otra vez, pero sin entrar en detalles, si los sistemas fiscales europeos estuvieran mucho más alineados en ese sentido, yo creo que no haría falta pensar en una tasa Tobin. La tasa que a mí me parece absolutamente necesaria a nivel internacional es el impuesto mínimo a las multinacionales, que se acordó en el G7, un mínimo de 15%. Porque el principio de habilidad de pago, que pague más el que más tiene, se aplica muy claramente a las multinacionales. No puede ser que una multinacional pague menos que una pyme. Es que eso es un escándalo, porque además las multinacionales, por definición, operan en varios países y muchas veces crean beneficio en países donde no pagan nada. Sobre todo cuando se trata de países en vías de desarrollo, dicen, no, pero es que el beneficio lo he generado en Irlanda o en las Islas Caimán, pero la base de operaciones las tienen en 20 países en vías de desarrollo. Entonces, en realidad, lo que están haciendo es robar recursos a los países en vías de desarrollo y no permitirles que ellos tengan una base fiscal fuerte. Y si no tienen una base fiscal fuerte, tienen que recurrir a la ayuda de desarrollo. Y el desarrollo no es un tema de caridad, es un tema de interconexión y de interdependencia. Cuanto más habilidad fiscal tengan los países en vías de desarrollo, menos van a necesitar la ayuda. Entonces, yo en cuanto a las tasas internacionales, la que me parece totalmente apropiada sin duda es esta tasa, el impuesto mínimo de 15% a las multinacionales. Y el resto de los países, si nos regimos por esos principios de equidad, de productividad y de eficiencia en la administración tributaria, yo creo que podríamos construir bases fiscales mucho más sólidas. Y claro, la base fiscal sólida significa que tienes más para gastar. Y luego, claro, la otra parte de la ecuación es gastar bien, gastar de manera productiva, gastar en lo que va a contribuir al crecimiento y al desarrollo del país. Pero para gastar primero hay que tener, porque si no acumulamos déficits y deuda y en muchos países nos estamos pasando del 100% del PIB, incluida España. Claro, eso significa, como pasa en una familia, si tienes deuda tienes que repagar. Y cuando tienes que repagar no puedes invertir en lo que realmente importa, como la educación y la salud. Ya me alargo demasiado porque es un tema muy importante. Perdón. Seguro que no sé cuánto tiempo tenemos, ya estamos over time. Bueno, no sé si había alguna pregunta muy rápida, porque nos estamos pasando ya de tiempo. Nada. Pues, Blanca, esta es tu casa, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Te vamos a regalar una regañá, que es nuestro dulce típico, de calabaza. Y nada, que ahora tenemos a Borja, Memorias de Pez, youtuber, y nada, que le llamamos para que suba ya. Gracias, un placer, un honor estar aquí.